Llevo en España 31 años. El Señor nos trajo a mi esposa y yo aquí. Y hemos estado aquí labrando, trabajando y queriendo ver el reino de Dios llegar con más discípulos de Cristo aquí. Así que seguiremos. Estamos pidiendo que el Señor haga un cambio en los corazones de los españoles, que giran hacia Él, que busquen en Él la salvación. Así que seguiremos hasta que el Señor nos dé fuerzas. Aquí estamos. Y para apoyar, el plan A de Dios es plantar iglesias. Por eso estoy aquí en parte visitando para apoyar a otra pareja que ha venido a Asturias, enviados y llamados por Dios a empezar una obra en Oviedo. Así que Jorge y Ángela, si no los conoces, Jorge y Ángela son de Chile. El Señor los ha traído con su hija Abigail. Así que otra pareja que ha venido, y viene de Perú otra pareja para Asturias también. A mediados de año, Dios mediante, Carlos y Brenda Laus, que pueden estar involucrados en la iglesia hija del Ama. Entonces estamos ya, el Señor está multiplicando las obras aquí en Asturias. Y haré todo lo posible para fomentar y facilitar nuevos obreros, nuevas obras. Porque el plan A de Dios es plantar comunidades cristianas donde se puede vivir juntos y dar testimonio, anunciar, somos un pueblo especial. Así que siempre estaré para apoyar obras nuevas. Desde que yo pinté la casa de Pepe Mederos en 2019 para que tuviera casa donde llegar, hasta ellos buscan su propia casa. Jorge y Ángela estuvimos fuera en los Estados Unidos un tiempo, pero aquí estamos para apoyarles y buscar apoyarles en todo lo que podamos. Así que bienvenidos Jorge y Ángela, y estamos encantados de estar y ver lo que el Señor ya, las parejas, las personas que Dios está abriendo puertas ya para vosotros. Así. Es un placer, de verdad. Yo soy, de hecho, pastor, aunque soy director de la misión de la Alianza Misionera de España ahora, y hago administración y supervisión y facilitando nuevos obreros para España de 5 países, principalmente Chile, Perú, los Estados Unidos, Canadá y Países Bajos. Pero a pesar de eso, también soy profesor, como ha aludido mi hermano, en Informa, pero mi corazón es pastoral. Yo no estoy pastorando en la iglesia ahora mismo, pero si el Señor abriera la puerta para abrir otra obra, yo ahí voy. Así que mi mujer está abriendo obra en Life School, en colegio cristiano en Tres Cantos, y queremos ver también hijas de ese colegio. Y es una obra que requiere mucho tiempo y está dedicada a ello. Así que en eso estamos en la zaga, estamos apoyando, orando y anhelando que el Señor siga creciendo a esta iglesia. Vamos a hablar de perspectiva. Tener perspectiva es importante, ¿no? Es ver la realidad con todas las luces, con profundidad, ¿vale? Con profundidad. Y quiero hablar de la perspectiva hoy. Y vamos a mirar algunas. Pásalo al próximo. Eso. Una de mis frases favoritas de una deliciosa comedia de dibujos animados se llama Ratatouille. No sé si algunas han visto Ratatouille. ¿Lo conocéis? Vale. Me encanta, es una de mis favoritas. Una de las frases favoritas de esta película la pronuncia un crítico de restaurante cínico que se llama Anton Ego. ¿Te acuerdas de él? Ahí está. Y él dice, cuando está pidiendo la mesa de un restaurante que está llevado por un chaval, piensa que es el niño, el chico que está llevando, pero es una rata dentro de su capucha, ¿no? Dentro de su sombrero. Pero él dice eso cuando está en la mesa y él dice, ¿sabes que se me antoja un poco de perspectiva? Eso es todo. Me gustaría una perspectiva fresca, clara y bien sazonada. ¿Me sugieres un buen vino para acompañarlo? Entonces lo hace con cinismo, con casi burla, ¿no? Porque él no cree que se puede llamar la atención o sorprenderle. Pero nosotros necesitamos perspectiva. Quienes están en Cristo podemos saciar nuestro anhelo con la palabra de Dios. Nosotros estamos leyendo la palabra maridada con el vino de la misericordia de Dios. Ya sabemos un buen vino.
Estamos exentos de la ira de Dios, de las uvas de la ira, del vino de la ira de Dios por el vino de la misericordia de Cristo Jesús. Hemos celebrado esto en Cánticos esta noche. Vi una publicación en los medios sociales que ofrecía una perspectiva. Decía, última noticia. Fuentes creíbles afirman que el 2026, el año nuevo, continuará bajo la soberana amorosa del mismo amor eterno, del mismo Dios eterno. Entonces creo que sí, nosotros entramos en un año nuevo sabiendo de antemano que seguirá bajo el mismo mando y control de nuestro Dios. Pero no cabe duda que al comenzar el año nuevo hay cosas que nos aturden, que no estamos seguros. Por un lado, celebramos algunos motivos políticos, cambios de régimen o invasiones o lo que sea, y algunos celebran y otros tienen temor. Hay persecución de cristianos, como ha aludido Sonia. Hay lugares donde nuestros hermanos siguen bajo el yugo de persecución y de muerte. Y nos aturde. Y no sabemos cómo nos da esperanza algunos movimientos y otros tardan en su tiempo. Y no estamos en control. Estamos conscientes de que está en manos de personas que no tienen temor de Dios en muchos casos. Y pueden aturdirnos. Los eventos de hoy, por ejemplo, tanto si nos alegran o si nos sacan de quicio, pueden contribuir al cinismo. Pensar que todo sigue igual. Desde tiempo inmemorial somos un lío, es un caos. ¿Dónde está Dios? ¿Dios está al mando? Podemos poner en duda si hay el control de que habla de las Escrituras. Hay acontecimientos en nuestras vidas personales también que pueden atentar y poner a prueba nuestro sentido de equilibrio o bienestar o confianza en Dios. Buscamos perspectiva, anhelamos perspectiva. Y afortunadamente hay maneras de buscarlo. Pásalo. Marco, pásalo al próximo. Eso. Es mi hija mirando a la Sierra de Madrid. La naturaleza nos da perspectiva. Como he dicho en Salmo 121, levanto mis ojos, ¿no?, a las colinas. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que ha creado el cielo y la tierra. Entonces, las Escrituras pueden recordarnos y podemos entrar y vivir en la tradición natural aquí en Asturias. Las montañas y las vistas nos recuerdan que hay una perspectiva más grande que nuestra vida pequeña y nos ayuda. También nos puede dar perspectiva, dar un paso atrás. El próximo. Aquí tenemos otra foto de mi familia. Aquí, ¿ves? Aquí están en el marco de este pórtico del siglo XVI, ahí en Colmenar Viejo. Pero está muy bonito, un marco, pero dando un paso atrás, se ve el marco entero. Muchas veces en las Escrituras damos un paso atrás para mirar el panorama más grande, ¿no?, alrededor. Estamos enfocados en una parte bonita, puede ser, o difícil, fea, pero necesitamos dar un paso atrás para ver el marco entero, el contexto entero. Próximo. También puede darnos perspectiva. Aquí palabras pueden darnos perspectiva o metáforas pueden darnos perspectiva. Entonces aquí, como dice que en el ministerio, el ministerio no se trata de escalar posiciones. No hay escalera, no estamos para trepar, estamos sirviendo mesa. Hay una metáfora que nos da mejor perspectiva que otra metáfora. No se trata de escalar posiciones. Eso no nos acerca a Cristo Jesús en nada. Solo servir en la mesa. ¿No? Servir en la mesa. Otra, pásalo también. Pueden darnos perspectiva también, ilustraciones, dibujos. Aquí tienes un hombre que está desahogándose, ¿no?, con una counselor. En el counseling, una ilustración puede darnos perspectiva. ¿Qué sirve el counseling? Entonces, una persona que está desahogándose y a la persona adecuada, con la ayuda del Espíritu Santo, puede servir como agua de mayo para un alma herida.
darles perspectiva y darles vida. Entonces, nosotros necesitamos a veces, también nos da perspectiva mirar atrás. Mirar atrás. Y a diferencia del mercado de acciones, la fidelidad de Dios en el pasado sí es una garantía de su fidelidad en el futuro. Así que mirar atrás también nos da perspectiva. También nos puede dar perspectiva mirando atrás y dando el Espíritu Santo, mi mujer, como ha dicho, el Señor le dio perspectiva cuando entró en el cáncer, de dar la perspectiva de que aunque ella tuvo que retirarse de la vida laboral durante un año casi entero, ella había recibido de la fidelidad de Dios durante 61 años y se tiene que luchar y enfocarse en luchar con el cáncer durante un año, apartar un año de su vida. Después de 60 años de fidelidad de Dios, ella iba a hacerlo. Y gracias a Dios, ese año invertido le ha dado mucho de profundidad a su alma y mucha fe y dependencia y también debilidad, pero reconociendo que la fuerza viene del Señor. Y le ha dado perspectiva a su propia vida con esa lucha. Y gracias a Dios salió con sanidad. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, también, pásalo al próximo. La palabra de Dios es lo que nos da. El Espíritu da perspectiva. Y el Espíritu habló a mi esposa en ese momento, cuando estaba lamentando la lucha que tenía, que estaba fastidiando su vida, su proyecto en Life, el colegio Life. El Espíritu le habló y decía, mira, vas a apartar un año de tu vida, no pasa nada, estoy contigo. Así que el Espíritu puede darnos perspectiva a través de la palabra de Dios. Y por último, yo también busco perspectiva en la piscina. El 2 de enero de este año fue el 24 aniversario del comienzo de mi aventura de hacer largos en la piscina para ejercicio. Mi mujer llevaba años rogándome buscar una manera de hacer ejercicio aeróbico. Porque mi padre murió con 65 años, mi abuelo murió con 65 años de infartos, de miocardio. Entonces ella rogaba, ¿quieres ver a tus nietos? ¿Quieres vivir? Entonces yo empecé el 2 de enero de 2002 a hacer largos en esa misma piscina ahí en Tres Cantos. Tengo mucho cariño a esa piscina. Algunos miles de kilómetros después, aquí estamos, y doy gracias a Dios porque nadar me da una perspectiva no solo de hacer largos y para mi cuerpo, sino es un tiempo apartado de todo, donde yo me enfoco para orar y para memorizar las Escrituras. Así que es un lugar donde después de un tiempo de quemadura, de dificultad, de traición que experimenté en 2001 y tener acogotado mi cuello, la fisioterapeuta me animó a hacer natación y yo empecé. Y afortunadamente sigo aquí 24 años haciéndolo y me hace en la mar de bien, no solo a mi cuerpo, sino a mi alma, porque es un tiempo apartado donde yo puedo comunicarme con el Señor y memorizar su santa palabra. Así que doy gracias a Dios. En la Biblia, hermanos, y ahora se puede poner las luces, es el final de eso. En la Biblia tenemos una perspectiva celestial. Leer la vida a través de las verdades eternas de Dios, cambiando el enfoque de las cosas terrenales y temporales a las realidades espirituales y eternas. Una de las razones por leer las Escrituras no solo es buscar promesas o información, sino tener perspectiva. Sea mirando atrás, sea dando el contexto grande, mirando el panorama de la salvación de Dios en la historia. Acercando las Escrituras es una manera de darnos perspectiva. Se logra mirando y meditando y empleando la oración, se logra confiar en la sabiduría de Dios para encima del entendimiento humano. Como enseñó Jesús y amplificó muchas figuras en las Escrituras de superar su propio miedo. Implica ver el propósito de Dios en los desafíos y estar contento
y esperanzado incluso en el sufrimiento, al poner la mente en los asuntos eternos en lugar de los temporales. Así que, hermanos, que quiero ofrecer un par de textos hoy para dar perspectiva al 2026. ¿Vale? Uno de ellos está en los Salmos. Y quiero un poco aprovechar esos momentos para leer un texto de los Salmos. Luego voy a compartir el texto que estoy memorizando ahora mismo en la piscina, también como otro texto para 2026. Vamos a empezar en Salmo 2. Salmo 2. Cuando nos sobrecoge todo lo que está pasando en el mundo, matando a cristianos en Nigeria, sufriendo todavía algunas dictaduras y otros que parecen que se van a acabar, pero no sabemos. Mueren lentamente muchas veces, mueren muy duramente algunas de las dictaduras y no estamos seguros de la política de nuestro propio país, ¿no? Lo bueno y lo malo, los motivos por los cuales. Y muchos de los líderes mienten a Dios, usan a Dios para justificar, sea Irán o Venezuela o los Estados Unidos, invocan el nombre de Dios con facilidad, presidentes y ayatolas, dando un imprimatur supuestamente de Dios sobre su política. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos aturdidos a veces y también nos sentimos impotentes a veces de cambiar las cosas? Salmo 2. Salmo 2 es un buen salmo sapiencial, es un salmo de sabiduría. Está atribuido a David por los cristianos en Hechos 2, Hechos 4, que vamos a mirar en un momento. Pero aquí tenemos, voy a leerlo. No voy a hacer un análisis de todo el salmo, pero quiero leerlo y dar unos toques. Escucha la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré a las naciones. Las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Gobernarás las naciones con puño de hierro, las harás pedazos como las vasijas de barro. Vosotros los reyes, sed prudentes, dejaos de enseñar, gobernantes de la tierra. Servid al Señor con temor, con temblor rendidle alabanza. Besadle los pies, no sea quien se enoje y seáis destruidos en el camino. Pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Ese salmo funciona en varias maneras. Funcionó en la vida de David, que estaba sobrepasado por muchos reyes alrededor. De Edom, de Aram, de Moab, de Egipto, que querían acabar con lo que el Señor estaba haciendo en el pueblo de Israel, en el establecimiento de reinado. Con ese panorama de los urdides de los reyes alrededor, David levanta ese bonito y duro salmo para dar un panorama, para mirar en la batalla cósmica que hay, ¿no? Que está más allá de cualquier rey, de cualquier lugar, cualquier intento de parte de ellos de librarse de la soberanía de Dios en sus vidas. Aquí vemos representado vívidamente el dramático conflicto a nivel cósmico entre gobernantes terrenales y la autoridad, gracias hermana, la autoridad divina que culmina en el reinado soberano de Cristo y se ajusta a la narrativa de redención de Dios al final de los tiempos. Funciona en el momento en que David está buscando y revelado a él ese panorama cósmico. Echa más atrás para ver no solo sus luchas, sino ver el final del cuento. De que hay una rebelión en parte de esos reyes, sabiéndolo o no, contra Dios mismo.
en sus intentos de manejar las cosas, realmente estaban intentando rebelar contra los propósitos de Dios. También funcionó porque vemos aquí es un salmo mesiánico. Hay profecía sobre el Cristo, el Mesías de Dios, el ungido. Entonces es muy importante y vamos a ir a Hechos 2 para ilustrarlo porque es muy importante ver cómo la iglesia primitiva usaba ese texto precisamente para interpretar y entender lo que estaba pasando a su alrededor. Mira conmigo en Hechos 4, Hechos 4:23. Hay un episodio donde después de liberar a Juan y a Pedro delante de Sanedrín, después de amonestarles de que no predicara y que no hiciera ningún milagro en el nombre de Cristo, Jesucristo de Nazaret, va así. Y puestos en libertad, Juan y Pedro vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes de los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes a la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Mesías, su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles del pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para cegar sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Vemos aquí dos cosas que es importante. Ellos conocían las Escrituras y habían entendido la perspectiva de lo que estaba haciendo, que Dios permitió que Herodes y Poncio Pilato y los sacerdotes de Israel confabularon contra Jesús. La voluntad de Dios era que el Hijo de Dios muriera por el pecado de nosotros. Y muchas veces hay circunstancias que nos pueden abrumar. No entendemos por qué se permite en algún país que se haga barbaridades al pueblo o contra los hijos de Dios. Y en otros se libran. No entendemos muchas veces los vaivenes de la política en el mundo y en nuestra propia política personal de nuestro país. Pero aquí esos hermanos entendieron que en este caso fue aplicado directamente porque se trataba del Mesías de Dios mismo. Y aquí lo que hicieron es invocaron este versículo en sus oraciones, reconocieron en la oración y debemos orar las Escrituras. Y ahora quiero también usar Salmo 2 como oración. Hermanos, podemos tener perspectiva si meditemos con frecuencia en la palabra de Dios, buscando perspectiva. No solo información, no solo una píldora de ánimo para nuestro día, sino buscando perspectiva sobre nuestras circunstancias y las circunstancias alrededor nuestro que nos aturde a veces, que nos hace sentir pequeños o que está fuera de control. Afirmemos, leyendo las Escrituras, como Salmo 2, que Dios está en control, que se va a hacer consumar toda la historia en Cristo Jesús. Aquí tenemos en ese episodio de la primera parte de Salmo 2, cumplido esa profecía en tiempo real, en su momento, y los cristianos allí reconocieron lo que estaba pasando. Pero también hay un tiempo en el futuro. Servir al Señor con temor y temblor, besar los pies, no seas que se enoje, seas destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. El Señor pone y quita. Sabemos que había reyes como Ciro, Azoeres,
a Nabucodonosor. Y ellos pensaban que eran los reyes de grandes civilizaciones, grandes dinastías, el faraón de Egipto. Pero en cada caso vemos que como Dios giró y las circunstancias y sus reinados que se dieron o se acabaron, los usó para encauzar su pacto con Israel, para guardar la tierra para su pueblo, para guiarles hacia ello, para mantener un remanente a pesar de estar exiliados. Mirando las Escrituras nos da a entender que hay cosas más allá de lo que podemos entender y que Dios está en control. Nos da perspectiva a nuestras circunstancias, de tener confianza en Dios. Y final de este salmo, dichosos los que en Él buscan refugio, que confían en Él. Sois bienaventurados, hermanos. Son bienaventurados los que mueren por su fe en Nigeria, los que sufren prisiones en Irán, los que están esperando libertad en muchos países, libertad política. Pero el Espíritu de Dios, como bien sabemos, mueve incluso en lugares escondidos, en lugares de persecución, en lugares donde no hay libertad religiosa. El Espíritu de Dios no se puede, el Evangelio no se puede detener. Y tenemos esa convicción y esa perspectiva en las Escrituras. Hermanos, podemos mantener una perspectiva fresca, clara y bien fundamentada, como he dicho Antonego, ¿no? Si estamos meditando con frecuencia en la palabra y si estamos usando esas palabras para orar. Y quiero, antes de dar otro pequeño texto para terminar, quiero orar usando Salmo 2 como ejemplo, ¿vale? Oren conmigo. Dios Todopoderoso, a través de tu siervo David, diste perspectiva a la iglesia primitiva. En su momento, Señor, de sentir que ya la presión sobre ellos por parte de sus líderes se estaba apretando, Señor. Ellos entendieron que nada podían detener tu soberano propósito y que tú habías permitido, Señor, que se muriera el Mesías de Dios, el ungido, para conseguir la salvación del mundo. Señor, ayúdanos también en tu palabra, Señor, frente a circunstancias que nos escapan, a cambios de régimen, a yugos, a persecuciones. Danos perspectiva, Señor, ayúdanos a tener esa misma confianza en tus propósitos soberanos con nuestro país, con nuestro pueblo, con nuestra comunidad, con nuestra ciudad. Danos ojos, Señor, espirituales este año en 2026 para tener el panorama grande de lo que tú estás obrando a favor de tu pueblo, incluso en momentos que son críticos y negativos. Nada puede detener el reino de Dios. Ha llegado, Señor, y tú vas ensanchando, llamando a gente a tus filas a ser discípulos tuyos, Señor, a la familia de Dios. Oh Dios, Señor, sabemos por este salmo que tú vas a llamar a cuenta a todos los que han gobernado en países y en régimen, Señor. Si no se con humildad reconocen a ti, Señor, pagarán. Tú ejercerás justicia sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en tu justicia. Y pedimos, Señor, por ellos, que ellos reconozcan como ruega este salmo, que sean prudentes, que se dejan, Señor, enseñar por tu palabra, que bajen de su burro, de su poder, de su arrogancia, Señor, por reconocer que tú eres soberano. Sea, Señor, en su momento de poder o en su momento de humillación, Señor, que aprendan, que te besen, Hijo de Dios, que reconozcan que tú eres el único Dios. Oh, Señor, pido esto para mi propio presidente, que, Señor, que se haga humilde. Y a pesar
de mentar tu nombre, Señor, pido por su conversión, por su humildad delante de ti, que reconozca a ti como Dios único, no como Él mismo. Oh Señor Jesús, hemos buscado refugio en ti, hemos confiado en ti, nos llamas bienaventurados, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir tu bendición de aunque no tengamos los hilos y no podemos mover los hilos del poder, Señor, tú estás haciendo obra hoy en día. Tú estás moviendo gente de un lugar a otro para conseguir tus propósitos en sus vidas y en el reino de Dios. Estamos confiados, Señor, que a pesar de las dificultades y las grandes migraciones, que tú estás usando esas migraciones para salvar a mucha gente. Amén. Hay personas que, Señor, que no se van hasta que se sacuden sus vidas, no van a reconocerte como Dios. Te doy gracias, Señor, por todos los inmigrantes en España que han conocido a Cristo Jesús aquí, que destituidos de su vida y su esperanza han buscado salvación en ti, Señor, y han encontrado el tesoro de su alma. Doy gracias, Señor, para las personas que han sufrido cánceres, que están luchando con sus cuerpos, que han enfrentado con tragedias, que les han hecho reconocer que, Señor, la vida terrenal no solo es la única cosa, sino una vida por venir. Señor, que les ha hecho ver que la vida es corta, la vida es frágil. Les ha bajado a humildad de reconocer, Señor, que tú eres el único Dios. Gracias te damos, Señor, por esta perspectiva que nos das, por tu espíritu, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender de ello, meditar con frecuencia en tu palabra para enseñarnos y darnos perspectivas sobre nuestras vidas y lo que está pasando en el mundo. Y ayúdanos, Señor, a orar tu palabra, a usarlo como forma de intercesión en nuestras vidas, Señor. Señor, pedimos también por último, pedimos, Señor, denuedo para los que están sufriendo, Señor, por su fe. Tal como estos hermanos aquí en Jerusalén están pidiendo, Señor, denuedo para anunciar con osadía, Señor, tu salvación. Danos esta misma osadía, Señor. Dale a los hermanos en lugares que están sufriendo, Señor, dales este denuedo para anunciar el Evangelio a pesar de su propio perjuicio, Señor. Y, Señor, también que tu Espíritu Santo siga haciendo sanidades y milagros. Jesucristo, pedimos que sigas manifestándote en los sueños, en las visiones a miles de musulmanes en el mundo, para llamarles a la fe verdadera, Señor, a reconocerte como Hijo único y Salvador. Hemos escuchado miles de historias de personas que han visto a ti, Jesús, en sus sueños y visiones. Que sigas haciendo obras y milagros y sanidades, Señor, para llamar a muchas personas, Señor, a las filas. Y ayúdanos, Señor, con osadía a anunciar tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la perspectiva que nos da. Ayúdanos. Pedimos estas cosas en el gran nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro y Rey venidero. Amén. Estoy memorizando ahora mismo Tito 3:4. Cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, nos salvó. No por obras hechas por nosotros en justicia, sino según su propia misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la transformación del Espíritu Santo, quien se derramó sobre nosotros ricamente por la gracia de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Para qué? Nos quedamos herederos según la esperanza de la vida eterna. Estas palabras son verdaderas y merecen nuestra confianza. Y quiero que insistas, Tito, en estas cosas para los que han creído en Dios, para que se dedican a las buenas obras. Esto es aprovechoso y excelente para toda la gente.
Tito 3, 4 a 8. Es una buena perspectiva inspirada por Pablo a través de Tito a las congregaciones bajo su cuidado y por extensión ahora a nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros debe motivarnos al amor en las buenas obras. La fe obrando en acciones prácticas y amorosas en el nombre de Jesús. Ponte manos a la obra y haz algo bueno por los demás en 2026. Perspectiva Pablo da aquí en el libro de Tito. Él hace mucho porque había muchos cristianos en las iglesias en Chipre y en Creta, que parece que vivían vidas un poco holgadas, esperando la venida del Señor. Y Pablo da una perspectiva de que esa salvación, misericordia de Dios, nos salvó, no por nuestras obras, pero no estamos salvos por obras, pero estamos salvados para obras. Que seamos activistas, que desvivamos hacia los demás, que estamos pensando en las maneras, por lo poco que tenemos, en cómo podemos servir y bendecir a los demás. Fíjate, después de hablar de la puro evangelio aquí, ¿qué es su conclusión? Quiero que insistas en esas cosas, el evangelio puro, que entiendan que es de Dios y no de ellos. ¿Para qué? Para que se dedican a las buenas obras. Esa es perspectiva. La perspectiva de Dios es, no somos salvos por nuestras obras, bajo ninguna manera, pero sí estamos salvos para buenas obras. Lo dice en Efesios también 2, 8 y 9, ¿no? Que en 8 y 9 habla de que no por obras, para que nadie se jacte, ¿no? Por la gracia de Dios, pero somos hechura suya, hecho en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, otra perspectiva, una que es más bien de mentalidad, de entender las cosas, panorama, y otra perspectiva es poner fuego debajo de nosotros. Ponte manos a la obra y haz algo bueno para los demás en 2026. Hermanos, tener perspectiva. Una perspectiva clara, bien sazonada y fresca. Y maridada con el amor de Dios, que seamos provechosos para la gente. Que cuando la gente topen con nosotros, escuchan el panorama del amor de Dios para la humanidad en Cristo Jesús y también que sientan nuestro abrazo y nuestro servicio en amor hacia ellos. Es la perspectiva que os ofrezco para este año 2026. Que el Señor os bendiga. Amén.